Vamos a empezar con el bloque de electrofisiología y para eso los voy a dejar en compañía de los doctores Eliodoro Rodríguez y el doctor Hernán Roa, que se encargarán de presentar a los conferencistas del bloque de electrofisiología. Muchas gracias y buenas tardes. Y gracias por acompañarnos. Roa. Hola, buenas tardes. Un saludo cordial desde San Cristóbal. Es un placer participar en el Big Meca 2024 y es un honor presentar a mis compañeros electrofisiólogos, comenzando por el doctor Iván Mendoza Mujica. Doctor Iván Mendoza Mujica, todos lo conocemos, una autoridad en cardiología, no solo en Venezuela, sino en el mundo, el mejor representante que podamos tener. Cardiólogo y electrofisiólogo, máster en avances cardiológicos en la Universidad Católica de Murcia, máster esencial en cardiología de la Universidad Central de Venezuela, profesor y jefe de cardiología tropical del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, coordinador del grupo de trabajo de la SIAC sobre COVID-19 y corazón. Bienvenido, doctor Mendoza. Oímos su presentación. Buenas, doctores Amaro, Torres Viera, Rodríguez, estimados colegas. Es un honor para mí iniciar el Big Meca con fibrilación auricular. Primer estudio, EPIC-CAD, presentado por el doctor Nan de Corea del Sur. El dilema del tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular y síndrome coronario crónico. ¿Cómo tratarlo? Monoterapia con anticoagulante versus terapia dual. Bueno, el diseño de este estudio, pacientes con fibrilación auricular, síndrome coronario crónico, fueron randomizados a recibir edosaban 60 miligramos diarios versus terapia dual, edosaban más antiplaquetarios. Seguimiento 1 año, 23% mujeres, doctora Feijó. Resultados y conclusiones. En este estudio de fibrilación auricular, enfermedad coronaria crónica estable, la monoterapia con edosaban disminuyó el punto final combinado de muerte por cualquier causa, infarto del miocardio, ACV, embolismo sistémico, revascularización urgente no planificada y hemorragia mayor en comparación con la terapia antitrombótica dual de 12 meses. En conclusión, monoterapia con edosaban mejor que la terapia dual, fibrilación auricular crónica y pacientes con síndrome coronario crónico estable. Segundo estudio Oceanic AF, presentado por el doctor Patel de Duke. Objetivo: ¿cuál es la mejor terapia anticoagulante en pacientes con fibrilación auricular de alto riesgo de embolismo? Este es un estudio con un diseño doble ciego controlado por placebo, diseño en paralelo, randomizado a recibir Asundexian 50 miligramos diarios, que es un inhibidor de factor 11 activado y que ha tenido excelentes resultados previos con relación a eficacia y sobre todo seguridad, versus apixaban a la dosis más frecuente, 5 miligramos 2 veces al día. 35% eran mujeres. Resultados sorprendentes, inesperados para muchos. Una disminución significativa del punto primario que determinó que se detuviera el estudio prematuramente a favor de apixaban con un cociente de riesgo de 3,79. En conclusión, el apixaban fue superior a la Asundexian en prevenir ACV y embolismo en sujetos con fibrilación auricular. Conclusión: mejor el apixaban. En este estudio Oceanic, el Titanic del inhibidor del factor 11 se hundió. Tercer estudio, STEER-AF, de la Sociedad Europea de Cardiología. El objetivo es evaluar si un programa de educación para médicos sobre fibrilación auricular, cómo prevenir el embolismo y cómo hacer control de ritmo, mejoraba la adherencia
en los 5 países más importantes en cardiología en Europa. ¿Cuánto duraba ese programa de educación? 9 horas. ¿Y cuáles fueron los resultados? Mejor verlo en un gráfico. El programa de educación mejoró la adherencia para control del ritmo, de acuerdo a las guías. Pasó de 21% a 33%, pero fíjense, solo 33% en estos médicos europeos. Y en cuanto a prevención de ACV, mejoró de 63 a 67%. Casi tuvo significancia estadística, pero en conjunto un beneficio de este programa de educación. Atento a la Sociedad Venezolana de Cardiología para replicar esto. Finalmente, el estudio Stroke-Stop 2 de la doctora Kem del Instituto Karolinska, famoso instituto, que el estudio fue diseñado para screening de fibrilación auricular en una población de 75 años, utilizando NT-proBNP. Si tenías 125 nanogramos o más, tenías alto riesgo de desarrollar fibrilación y se te hacían 4 electrocardiogramas diarios utilizando ese dispositivo que ven ahí de electrocardiograma de un canal. Si tenías menos de 125 eras de bajo riesgo, no screening, un solo electro, con el objetivo de prevenir ACV y prevenir embolismo sistémico. ¿Cuáles fueron los resultados? Sin diferencia estadísticamente significativa en los pacientes que se le hizo el screening con NT-proBNP, electrocardiograma de un canal. No hubo reducción de ACV ni embolismo. En el grupo considerado bajo riesgo fue seguro no hacer un screening prolongado, pero interesante, ese grupo identificado como bajo riesgo tuvo 41% menos ACV. Muchas gracias por su atención. A continuación, vamos a presentar al doctor Chamia Benchetrit Kadosh, médico cirujano de la Universidad del Zulia y especialista en medicina interna del Hospital José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela, especialista en cardiología del Hospital Clínico Universitario de la Universidad Central de Venezuela y especialista en electrofisiología del Hospital Lavoisier de París, Francia. Bienvenido, doctor Benchetrit. Continuando con el bloque de electrofisiología, presentaré 4 interesantes ensayos. El primero de ellos, la eficacia de la ablación de áreas de bajo voltaje en pacientes con fibrilación auricular persistente, resultados del SUPRESS-AF Trial. Se trata de un estudio multicéntrico, abierto y aleatorizado para evaluar la eficacia y seguridad de la ablación de áreas de bajo voltaje sumado al aislamiento de venas pulmonares en pacientes con FA persistente y áreas de bajo voltaje en la aurícula izquierda. El punto final primario, estar libre de recurrencias de TA o FA después de la ablación inicial. El seguimiento fue de 12 meses. 160 pacientes fueron incluidos en el grupo de ablación de venas pulmonares más de áreas de bajo voltaje y 164 en los cuales se realizaba solamente aislamiento de las venas pulmonares. En cuanto a resultados, no hubo diferencia entre los dos grupos en el punto final primario, como les comenté, de estar libre de recurrencia de TA o FA sin rítmico a los 12 meses, 61% en el grupo de terapia combinada y 50% en aquellos que recibían solamente aislamiento de las venas pulmonares. En aquel subgrupo de pacientes con dilatación significativa de la aurícula izquierda, diámetro mayor o igual a 45 milímetros, la terapia combina ablación de zonas de bajo voltaje más el aislamiento de las venas pulmonares logró reducir el punto final en un 40%. No se observaron diferencias en la tasa de complicaciones severas como ACV, los cuales fueron bajos en ambos grupos. El segundo estudio, My Heart Your Heart, uso de marcapasos reacondicionados en países con bajos o moderados ingresos. El objetivo fue evaluar el riesgo de infección o fallo del dispositivo cuando se implantan marcapasos permanentes reacondicionados en pacientes de países de bajos o moderados ingresos. Fue un estudio internacional aleatorizado, simple, ciego.
Eran pacientes con indicación formal de estimulación cardíaca y con barreras financieras para un nuevo dispositivo. Se lo utilizaron 1 a 1, 149 reacondicionados, 149 recibían un dispositivo nuevo. Los dispositivos deberían tener una duración mayor de 4 años y un extenso proceso de reacondicionamiento de 4 fases fue realizado, que comprendía descontaminación, reemplazo de tornillos y tapas de rosca, pruebas eléctricas, esterilización y reenvasada. Pacientes de Venezuela, Nigeria, Paraguay, Kenia, Mozambique y México fueron incluidos. A los 90 días no hubo diferencia en cuanto a la presencia de infecciones en los bolsillos, bajo en ambos grupos, no hubo diferencia tampoco en cuanto al desplazamiento de cables y no se informó de ningún mal funcionamiento del dispositivo entre ninguno de los pacientes de los grupos, y menos aún la presencia de muertes. Por lo tanto, el uso de dispositivos reacondicionados, no reestilizados, reacondicionados, parece ser una alternativa segura para algunos pacientes. Deben cumplirse las fases de reacondicionamiento publicadas para trasladar estos resultados a la práctica diaria. El seguimiento fue solo de 90 días. El siguiente estudio, el Option, que se comparó de forma aleatorizada el uso de un oclusor de orejuela izquierda con anticoagulación oral después de una ablación por catéter para la fibrilación auricular. El objetivo fue evaluar la seguridad y efectividad de los oclusores de orejuela izquierda versus los nuevos anticoagulantes orales en pacientes que eran sometidos a ablación de FA y tenían moderado alto riesgo de ACV. La meta de eficacia primaria fueron todas las causas de muertos, ACV o embolismo sistémico a los 36 meses. Criterio de no inferioridad, meta de seguridad primaria, sangrado mayor según ICTH, no relacionado al procedimiento, sangrado no mayor clínicamente relevante a los 36 meses. Criterio utilizado, superioridad, y como meta secundaria, sangrado mayor y según ISTH, incluyendo el sangrado del procedimiento a los 36 meses. Criterio utilizado, no inferioridad. Se lo utilizaron 1 a 1 por cada tipo de terapia, 753 ablación más el Watchman, que fue el oclusor utilizado, 796 para ablación más anticoagulantes. En cuanto a la meta eficacia primaria, se cumple el criterio de no inferioridad, 5.8% para ablación más anticoagulantes, 5.3% más ablación y Watchman. En cuanto a la meta de seguridad primaria, se cumple el criterio de superioridad y vean 18.1% en aquellos que reciben anticoagulantes versus 8.5% en aquellos que eran sometidos a implantes de un oclusor. El estudio Pronteyev, aislamiento de venas pulmonares con optimización lineal versus solo aislamiento de venas pulmonares para pacientes con FA persistente. Fue diseñado para evaluar si la combinación de ablación de venas pulmonares, ablación lineal que incluía techo ismomitral e ismocavo tricuspidio, junto a la infusión de etanol en la vena de Marshall, es superior para el mantenimiento del ritmo sinusal en pacientes con FA persistente versus aquello que solamente se realizaba ablación de venas pulmonares. Fue un estudio prospectivo, multicéntrico, abierto y aleatorizado, iniciado por investigaciones en China. El objetivo final primario, ausencia de arritmias auriculares mayores a 30 segundos, sin el uso de fármacos antitérmicos durante los 12 meses fuera del periodo de blanking. Se incluyeron 246 pacientes para la terapia combinada versus 249 pacientes en los cuales solamente se realizaba ablación de venas pulmonares, y luego de 12 meses el 70.7% de los pacientes asignados al grupo de ablación venas pulmonares lineal y de la vena de Marshall versus el 61.5% de los asignados solamente a ablación de venas pulmonares se mantuvieron libres de arritmias auriculares, lo que fue una significancia estadística. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a finalizar el bloque de electrofisiología con la doctora Yolanda Abreu Hernández, especialista en cardiología del Hospital Universitario de Caracas y la Universidad Central de Venezuela, máster en arritmología, electrofisiología y estimulación cardíaca en el Hospital Clínico San Carlos de la Universidad Complutense de Madrid y es médico del Hospital de Clínicas Caracas, Venezuela. Bienvenida, Yolanda. Buenas tardes. Continuando con el bloque de electrofisiología, les presentamos el estudio SHAM-PVI. Es un estudio aleatorizado, prospectivo, doble ciego, realizado en 2 centros del Reino Unido, que busca evaluar si existe un efecto placebo en la ablación de venas pulmonares en pacientes con fibrilación auricular sintomática.
y para ello lo enfrenta contra una intervención simulada, buscando determinar objetivamente si la ablación produce una disminución de la carga de FA como endpoint primario y de los síntomas como endpoint secundario. Para ello reunieron 126 pacientes, los aleatorizaron uno a uno hacia crioablación de venas pulmonares o un procedimiento simulado con estimulación del nervio frénico y lo siguieron a 6 meses. Y estos fueron los resultados. En cuanto al endpoint primario, se demostró una reducción de la carga de FA de 25% en valor neto en pacientes que fueron llevados al procedimiento de ablación. Adicionalmente, en el endpoint secundario, que son los síntomas, también se evidenció a favor de la ablación una reducción tanto en la severidad como en la frecuencia de los síntomas. Y los pacientes demostraban una mejor percepción en cuanto a salud general, física, emocional y social. A la luz de estos resultados, entonces, podemos concluir que la crioablación mejora objetivamente la carga de fibrilación auricular y los síntomas sin poder adjudicar un efecto placebo. El siguiente estudio, que es el BRAIN-AF, evalúa la anticoagulación para prevenir el ictus y el deterioro cognitivo en pacientes con fibrilación auricular. Es un estudio aleatorizado, paralelo, por intención de tratar, que fue llevado a cabo en Canadá. Aunque fue detenido por futilidad a los 3 y pico años de seguimiento, nos deja unos mensajes bien importantes. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de rivaroxaban en la prevención de ictus y deterioro cognitivo en pacientes con FA, pero no cualquier paciente con FA, pacientes jóvenes, menores de 53 años en este caso, con un riesgo embólico mínimo, un CHA2-VASc de 0 puntos, y los aleatorizaron a recibir rivaroxaban versus placebo en proporción 1 a 1. Veamos qué fue lo que ellos encontraron. Por supuesto, el riesgo de ictus era un riesgo bajo, por una población prácticamente sana y joven, pero lo alarmante fue la incidencia del deterioro cognitivo. No hubo diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos, ni en el de anticoagulación ni en el de placebo, pero cuando analizamos la combinación de eventos, el 91% correspondía a deterioro cognitivo. Si lo vemos en números más cerrados, eso significa que 1 de cada 5 pacientes sano y joven con fibrilación auricular tiene deterioro cognitivo. Entonces ellos estudiaron por subgrupos a ver si el tipo de fibrilación auricular o la carga de FA tenía alguna incidencia en este resultado y no hubo tampoco una diferencia entre la carga de FA. Esto nos lleva a concluir entonces que el rivaroxaban no redujo la incidencia de deterioro cognitivo o de ictus en pacientes jóvenes con FA y bajo riesgo embólico, por lo cual es un estudio con resultado negativo que no modifica la práctica clínica, pero abre la puerta a la siguiente interrogante. Si existe una asociación entre fibrilación auricular y deterioro cognitivo, aunque sea en pacientes jóvenes y sin factores de riesgo, no parece ser el riesgo debido a tromboembolismo, ya que no hay beneficios al indicar anticoagulación. Entonces, ¿a qué mecanismos obedece? ¿Cuáles son los predictores de riesgo? ¿Cómo podemos prevenirlo? Esas son las líneas de tratamiento de estudios futuros. El siguiente estudio, que es el CRRF, evalúa la crioablación versus la ablación por radiofrecuencia en pacientes con fibrilación auricular persistente. Este es un ensayo aleatorizado y prospectivo de no inferioridad que fue llevado a cabo en Japón. Para ello, el objetivo de este estudio era demostrar, como ya les dije, no inferioridad y la no inferioridad en cuanto, como endpoint primario, a recurrencias de taquiarritmias y como endpoint secundario a disminución o remodelado reverso de la aurícula izquierda y eventos clínicos mayores. Tomaron 500 pacientes con indicación de ablación por fibrilación auricular persistente, los siguieron a 1 año después de haberlos aleatorizado 1 a 1, bien sea a crioablación o ablación por radiofrecuencia. Vamos a ver los resultados de este estudio. En cuanto a recurrencias de arritmias, no hubo diferencias estadísticamente significativas, con lo cual son comparables, pero cuando se evalúa el remodelado reverso de la aurícula izquierda, aunque ambos, si bien es cierto, produjeron un remodelado reverso de la aurícula izquierda, la ablación por radiofrecuencia fue muy superior. Entonces podemos concluir que la crioablación es igual a la radiofrecuencia en cuanto a la disminución de las recurrencias arrítmicas, pero produce menor remodelado positivo de la aurícula izquierda.
Y el último estudio que les comento hoy es el VANISH-2. Este estudio evalúa la ablación o los fármacos antiarrítmicos como estrategia inicial o primera línea de tratamiento en taquicardia ventricular isquémica. También un diseño aleatorio de etiqueta abierta de 22 centros entre Estados Unidos, Canadá y Francia. Este estudio tenía por objetivo determinar si la ablación por radiofrecuencia es superior a los fármacos en cuanto a reducción de muerte, de tormenta eléctrica, de terapias del DAI y de taquicardia ventricular sostenida. Para ello tomaron 416 pacientes con cardiopatía isquémica estable que eran portadores de DAI y tenían adicionalmente una alta carga arrítmica ventricular o terapias del DAI a pesar de uso de fármacos antiarrítmicos. Los aleatorizaron uno a uno a fármacos versus ablación y los siguieron por más de 4 años. Los resultados de este estudio. En cuanto a la disminución de los eventos clínicos mayores, pues hubo un 25% de reducción relativa de riesgo de eventos clínicos combinados a favor de la ablación por catéter como primera línea de tratamiento. Y cuando se revisan los endpoints secundarios, hubo también una disminución en cuanto a muerte, choques del dispositivo desfibrilador o taquicardias ventriculares lentas que tuvieran que ser tratadas, todos a favor de la ablación por catéter. Con lo cual podemos concluir que la ablación por radiofrecuencia como primera línea de tratamiento en pacientes isquémicos y con taquicardia ventricular condujo a un menor riesgo de muerte de taquicardia ventricular sostenida y terapias del DAI que los fármacos antiarrítmicos. Los mensajes esenciales de estos 4 estudios, básicamente la ablación, tanto crío como radiofrecuencia, reduce objetivamente la carga de fibrilación auricular, el volumen auricular izquierdo y mejora los síntomas. El deterioro cognitivo es patente en pacientes jóvenes y sanos con fibrilación auricular, pero los anticoagulantes orales no lo previenen. La ablación de taquicardia ventricular como primera línea de tratamiento en pacientes isquémicos reduce los eventos del DAI, taquicardias ventriculares sostenidas y muerte. Muchas gracias. Bueno, excelentes exposiciones de los doctores Mendoza, Benchetrit y la doctora Yolanda Abreu. La verdad que estos trabajos han sido muy importantes, la información que han arrojado y definitivamente nos dan luces en muchas cosas y nos ponen oscuridad en otras porque algunos de los estudios dan unos resultados que, que no nos explicamos. Como eso, el penúltimo que habló la doctora Abreu. Entonces, Hernán, ¿quieres hacer alguna pregunta? Yo tengo algunas preguntas para cada uno de ellos. Bueno, más que preguntas, comentarios, siempre se ha buscado, sobre todo en fibrilación auricular, ser menos agresivo que la ablación utilizándose el dispositivo que se utiliza, por lo menos en navegación, si se trata, ¿no? Interesantísimo que en Ademaní, que hablaba aquel trabajo era muy matemático para buscar las ablaciones más puntuales, realmente lo que terminó mostrando era que hacer la ablación completa era lo mejor. Y creo que en esto lo que ha mostrado el doctor Benchetrit pues tiene mucho que ver, ¿no? De todos modos, yo quisiera para los que hacen ablación de FA, porque en este momento yo soy referidor, la selección del paciente y la geometría, porque fíjense lo interesante en la ablación de bajo voltaje, los pacientes con anatomía menos favorable fueron los más favorecidos. Quisiera escuchar, sobre todo cuando uno discute con el doctor Benchetrit, el famoso RICH y aquellos cambios geométricos, la importancia de tenerlos en cuenta para la ablación. Bueno, aquí lo complejo fue que el estudio DICAF, que fue también similar a este en cuanto a la salvación en la zona de bajo voltaje, no dio ningún resultado. Curiosamente, en este estudio también hacen ablaciones en la pared anterior de la aurícula izquierda, que generalmente no es la zona que uno trabaja. Y comentaba yo con Eleodoro de que dependiendo de la zona en la pared posterior, pues ellos solamente aplicaron o en la zona de bajo voltaje o hacían una ablación de toda la pared posterior. Yo creo que algún error de diseño de este trabajo era que había que utilizar las técnicas más comunes cuando
algunos grupos trabajan con FA persistente, que es la ablación de la pared posterior. En general, los criterios han cambiado en cuanto a la desaparición de los electrogramas. Hoy por hoy, el factor más importante es asegurarse que la zona que tú necesitas eliminar no capturen cuando tú estimulas en una zona, ¿ok? Esto, ustedes saben que han salido muchísimos trabajos que no han dado buen resultado con la zona de bajo voltaje. Yo, en lo que yo pienso es que si la zona de bajo voltaje es importante y está en la pared posterior, que lo mejor va a ser aislar la pared posterior con unas líneas en el techo, en la pared inferior, y luego buscando estimulación en toda la pared posterior para estar seguro que está aislada. A diferencia de los estudios de ICAF, en esos estudios hubo un aumento significativo de la tasa de ACV, 3 veces más. En este estudio, pues algo muy favorable cuando tú quieres ser agresivo es que no parece haber mayor tasa de complicaciones. Habrá que esperar otros tipos de ensayos para tomar una decisión definitiva. Una pregunta para el doctor Iván Mendoza. Excelente, Iván, muy importante estos puntos que trajiste. ¿Y por qué tú crees, Iván, de lo que has leído y que tú tuviste la oportunidad de estar ahí de primera mano en el Congreso en Londres, por qué crees que el Titanic de la Sundexian se desmoronó así cuando era una droga que estaba un inhibidor directo del factor 11 activado, destinado a ser igual de eficaz y con un mínimo de riesgo? ¿A qué crees tú qué explicación le han dado? Tú que estuviste ahí de primera mano con los expositores. Y te aprovecho a hacerte una segunda pregunta. ¿Cómo podemos aplicar en nuestro país, ya que lo mencionaste, diste un mensaje para la Sociedad Venezolana de Cardiología, los datos lo que se planteó en el STIR-AF de educación para hacer prevención? Para que nos des tus comentarios de esas dos cosas, por favor. Sí, excelente. Voy a empezar con la segunda. Estos estudios de STIR, donde se planeó un programa de educación para cambiar la adherencia. Quiero especificar unos detalles. ¿Cómo se midió la adherencia en ese estudio? Se midió a nivel de los pacientes. O sea que si uno va a ver la adherencia que tiene un centro, que es donde está, por ejemplo, el doctor Amaro, no van a interrogar al doctor Amaro, interrogan a los pacientes y a través de los pacientes fue que midieron los cambios en la adherencia en las guías. Excelente, me pareció el método y hay que tomarlo porque mejoró realmente, aunque la adherencia sigue siendo muy baja. En los mejores países de Europa sigue siendo tan baja la adherencia. Y en el estudio Oceanic es llamativo porque la expectativa era muy grande, que este iba a dar un resultado fabuloso, porque hay una anomalía congénita de un trastorno del factor 11 activado y los pacientes que tienen ese trastorno no tienen ni ACV ni hemorragia intracraneal. Entonces uno tenía la mejor expectativa para eso. Viene este resultado donde la Lapizabal le dio una paliza en cuanto a reducción de riesgo de ACV y embolismo. Hubo más hemorragia en el Lapizabal, pero 0,5 comparado con el Ascendesian 0,2. Pero esto no, en el balance total de efectos secundarios no fue diferente. En ese momento fue una catástrofe para Bayer, se cayeron las acciones. Ahora han reconsiderado y piensan que es que la dosis fue muy baja, la decían 50, que deben iniciar estudios con una dosis mayor. Ese como sería el factor. Excelente. Una pregunta, doctor Roa, yo tengo una pregunta para Yolanda que me pican las manos para hacérsela, porque presentó todos los estudios que hemos oído han sido muy interesantes. Yolanda, qué osado eso de comparar en el estudio SHAM-PVI contra placebo. Me hace recordar los estudios aquellos de marcapaso, poner marcapaso como un placebo a una persona, no es lo mismo, pero igual hacer una ablación para demostrar una ablación simulada.
un comentario adicional de ese estudio. Y segundo, muy importante porque nos deja muy inquieto esto de la incidencia de deterioro cognitivo en los pacientes en el estudio Brain AF, en el cual 1 de cada 5 pacientes jóvenes con riesgo bajísimo de embolismo, que dijeron los autores que podría explicar ese deterioro cognitivo en pacientes en los que primero el rivaroxaban y ningún anticoagulante está indicado. ¿Qué mecanismo de lo que hayas leído tú adicional pudiera aclararnos este hallazgo tan inusual en este estudio? Y antes de que Yolanda conteste, si me permite, ¿qué ocurre con esos pacientes jóvenes que tienen FA solitarias? ¿Ok? Porque le llama a uno la atención que gente tan joven tenga un deterioro tan importante. Tendremos que anticoagularlos a todos, aun cuando vemos estos resultados. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el SHAM-PBI. La verdad que si me lo preguntas a mí, en mi administración esos realitos no hubieran ido para allá. Pero yo creo que donde se dan los estudios es muy importante porque los sistemas de salud no son iguales en todos lados. Quizás hay seguros a los que hay que demostrarle que un procedimiento realmente y de manera objetiva es eficaz y se traduce en resultados clínicos verdaderamente aplastantes como los que se vieron o los que se siguen viendo con ablación versus no hacer nada o versus tratamiento médico solo, ¿no? Los autores comentaban que en realidad, bueno, es un estudio que necesitaba para cerrar una página y que nadie más volviera a aducir efecto placebo a la ablación por radiofrecuencia. Aprovecho que estamos hablando ahí de ablación, de FA, están preguntando en el público que por qué se sigue hablando de diámetros. No, las guías hablan de diámetros y de volúmenes. Tenemos un corte de diámetro de 47 milímetros y de volúmenes de 73 milímetros. De 73 ml, ¿ok? Entonces sí, si tenemos esos puntos de corte en donde el éxito se espera sea menor si los volúmenes y diámetros son mayores a eso. Sin embargo, no es una contraindicación que la aurícula esté todavía un poco mayor a ese tamaño, simplemente es un predictor de menor tasa de éxito. Con respecto al deterioro cognitivo, y aprovecho también de poner lo que pregunta Hernán de la FA solitaria, ya las últimas guías dicen que no hablemos más de FA solitaria, sino de preenfermedad. Es decir, ya la gente está en riesgo de FA solamente con los factores de riesgo. Pero si nos vamos directamente a estos pacientes que estudió el BRAIN, que es un estudio del que no podría decir qué dijeron los autores porque no está publicado. Es un estudio del que nada más contamos con lo que se discutió en la propia conferencia. Y en esa conferencia se unió un neurólogo y pues trató de decir que bueno, hay algo que definitivamente está pasando entre el diagnóstico de la fibrilación auricular y el deterioro cognitivo de los pacientes, pero que definitivamente no es enfermedad tromboembólica, hay algo más. Y eso es una pregunta que yo siempre me he hecho y se la he hecho a varios colegas. ¿Por qué nunca encontramos una correlación temporal entre la fibrilación auricular y el ictus? O sea, nosotros nos estamos dejando por fuera muy probablemente mecanismos inflamatorios que no estamos tratando de ninguna manera y todo empieza desde allí. El cambio, el remodelado auricular empieza desde la inflamación, desde el estrés oxidativo. Y a mi parecer deberíamos atacar estrés oxidativo e inflamación en estos pacientes que no tienen factores de riesgo embólico. Ahora, ¿con qué? Esa es la gran pregunta, porque se han hecho algunos estudios para otras enfermedades, en concreto las isquémicas, abordando este tipo de cosas y no dan. Entonces, bueno, es una línea de estudios que se abre, definitivamente se va a abrir, porque ahora con todo esto de que las enfermedades tienen que ser tratadas holísticamente, yo creo que esa línea de estudios se va a abrir. De hecho, Yolanda se usó metformina en uno de los estudios este año y tampoco dio buenos resultados. Sí, en el TRIM, ¿no? Yo estaba esperando ese estudio porque ahora que acabamos de pasar la pandemia de COVID, la metformina también se había querido utilizar porque aparentemente es un reductor del estrés oxidativo y la inflamación a través de la vía de la mTOR, pero no dio y nunca da. Entonces hay algo que nos estamos saltando. Definitivamente no logramos encontrar con los ensayos clínicos una relación, una explicación fisiopatológica. Y a mí eso siempre me deja un mal sabor, porque yo sé que lo que nos interesan son los endpoints y lo que vamos a hacer con los pacientes, pero si no sabemos por qué lo estamos haciendo, poco vamos a avanzar en mejorar las terapias que ya tenemos.
Sí, Quiero hacer un el comentario ajá, sí, con adelante. el estudio Cabal, que por el en el cual los pacientes no iban a ablación versus No se fármacos. escucha bien, Chami. ¿Aló? ¿Ahora? Ah, ahora sí, dale ¿Se otra vez. escucha ahora? Sí, repite. Mejor, mejor. Ok. Repite. Quería comentar algo sobre el problema cognitivo. En el estudio Cabana, en donde se compararon fármacos versus ablación de entrada, que aunque el punto final fue negativo, hubo un cruce muy grande de antiarrítmicos hacia ablación. Uno de los ensayos fue el deterioro cognitivo y la ablación disminuía significativamente la aparición de daño cognitivo en los pacientes. Es algo que no se tiende a a comentar frecuentemente. Es probable, no lo sabemos, que la carga de fibrilación auricular que se redujo drásticamente con la ablación tiene que ser un factor, porque en este tipo de pacientes donde uno van para fármacos, otros van para ablación y aquellos con ablación tienen menos problemas cognitivos, algo debe ser. Y el resultado fue que hubo menos densidad de fibrilación auricular en este tipo de pacientes. Sí, eso es lo que la Mira, lógica nos sí, diría que tendríamos que ir a ver, pero por lo menos en el Brain hicieron el análisis de subgrupos por carga de FA y no encontraron diferencia para lo que es trastorno cognitivo. Sin embargo, evidentemente, reducir la carga de FA se traduce en bienestar para todos los pacientes, para todos. O sea, no Sí. importa de qué estemos hablando, reducir la carga siempre se traduce en bienestar. Solo que en este estudio no dio. Y yo creo que bueno, es una población muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver en los demás estudios, una población muy joven, muy sana. Por ahí preguntaban que cuántos hipertensos había entre la población estudiada, cero. Era Chatsworth cero, los participantes. Entonces, mira, este estudio a mí me llamó muchísimo la atención y ellos van a analizar la data que les queda recogida de genética y de resonancia magnética, que Y por en el ahí pueden ir estudio, algunos tiros. y en el Exactamente. estudio Stock también se usó NT-proBNP, doctor Mendoza, y tampoco sirvió como un marcador de riesgo para prevenir ictus. Sí, no dio para prevenir ictus ni embolismo sistémico, pero sí identificó la población de bajo riesgo de ACV. O sea, tú tienes una persona sana de 75 años, ellos tomaron personas de 75, 76 años, y le haces esta pruebita, el electrocardiograma de un canal y le mides el NT-proBNP. Si tienes menos de 125 es bajo riesgo, 41% menos de riesgo de ACV, o sea que sirve porque identifica a la persona que tiene muy bajo riesgo. ¿De acuerdo? Entonces algo salió positivo. mira, Yo, yo no nos queda, sé qué piensa, no, ujú. una cosita, Leodoro, pero Adelante, probablemente adelante, José más Miguel. que la anticoagulación, que evidentemente en este caso falló, claro, son pacientes muy jóvenes, probablemente lo que hay es que modificar quizás la indicación de ablación. Porque claro, pareciera que el mismo ritmo, de alguna manera, la alteración del ritmo cardíaco para un ritmo no normal, de alguna manera trastorna la perfusión cerebral, produce modificaciones, seguro, de la circulación cerebral no sinusal y esto produce deterioro de la función del parénquima cerebral. Por lo que allí, todo, bueno, no tiene un chas muy bajo, no tiene indicación de que hagamos nada, no tiene síntomas, dejémoslo correr y el paciente tiene un deterioro muy significativo, porque 1 de cada 5 es elevadísimo. Por lo que creo que en pacientes jóvenes probablemente hay que revisar si reconvertir siempre al ritmo sinusal es una prioridad y no conservador como en algunos casos hacer. De acuerdo. Excelente comentario, José Miguel. Me parece muy acertado, muy importante eso que acabas de decir, que no podemos dejar de que esos Sí. pacientes vayan A ver cómo tú van, sabes, porque no a ver sienten cómo nada van. y tan, Sí, no miren, pareciera ser lo más nos seguro. quedan 5 minutos antes de que nos quiten los micrófonos. Quisiera preguntas breves Aprovecho, aprovecho. sí, lo vamos a aprovechar. Preguntas cortas y respuestas cortas. Chemi, entonces, ¿cuáles pacientes porque ese estudio un poquito, el estudio PRONT AF, que hicieron líneas, hicieron vena de Marshall,
en cuáles pacientes tú, quiero explicarle a la audiencia brevemente que lo que hacemos básicamente en ablación de FA es el aislamiento de venas pulmonares. Esto es mucho más allá. Chemi, ¿en qué caso justificarías hacer más allá del aislamiento de las venas pulmonares, sobre todo basado en este estudio del PROMPT-IF? Bueno, vean que el procedimiento de incluir líneas en el techo, líneas en el istmo cabotricupio es sencillo, como flota el típico, pero en el istmo mitral son procedimientos de mucha exigencia, porque si tú no logras, por ejemplo, hacer bien la línea del istmo mitral, no el cabotricupidio, es probable que tú generes un flóter atípico que es mucho más difícil de controlar que una FA. Y lo otro es que hay que tener una alta experiencia para poder hacer vena de Marshall. Si tú tienes experiencia comprobada para este tipo de ablación y alcoholización de vena Marshall, yo creo que yo se lo haría a todos los pacientes con FA permanente, que seguro no los he podido llevar de ninguna forma a ritmo sinusal. Si el laboratorio no tiene experiencia en esto, no debe intentar hacer ningún procedimiento extra, mucho menos el istmo mitral o muchísimo menos la alcoholización de la vena de Marshall. No todos los laboratorios tienen experiencia. Nosotros no hemos realizado, tenemos los catéteres, etcétera, pero no hemos tenido la necesidad de algún tipo de ablación. Si tú no tienes alta experiencia y haces las venas pulmonares y cardiovierte y el paciente sigue en fibrilación auricular, tú debes progresar a otras técnicas. Nosotros hacemos primero la pared posterior y es muy raro que después de hacer la pared posterior, que es una técnica más segura, cuidando el esófago, pues no logre convertir a ritmo sinusal. Fundamental como punto sin discusión, mucha experiencia haciendo ese tipo de líneas. Y por supuesto, utilización de la vena pulmonar. Doctor Mendoza, brevemente, ¿qué alivio el resultado del EPIC-CAD, el estudio de Doxaban versus Edoxaban con antiagregantes en pacientes con FA, con cardiopatía isquémica? Un comentario para dejarle a la audiencia ese mensaje que es muy clave en los pacientes coronarios con fibrilación. Sí. Pacientes coronarios crónicos, estables. Los dos estudios que se han hecho, el EPIC y uno con Rivaroxaban, demostraron que es mejor anticoagulación sola que terapia dual. Ahora, los autores, el doctor Nan, señaló un punto que es importante. Esto no se aplica para todo paciente con enfermedad coronaria crónica. Si hay la sospecha de que el paciente tiene una enfermedad de tronco, no se aplica. Debería recibir terapia dual, o sea, en general, pero siempre la medicina es individualizada. ¿Alguna pregunta breve para uno de los expositores? ¿Yo? No, Hernán, Perdón. Hernán, para alguno de ustedes, algún comentario. Si quiere, pues. Vamos a ver, discutíamos hace un tiempo Breve la pregunta porque quedan 2 minutos nada más. la importancia de las variantes anatómicas en la aurícula y esto que se está hablando, porque se habla de las bandas auriculares y esta necesidad de ablacionar la vena de Marshall en estos pacientes que son recurrentes, que se discutía tanto, ¿no? Me gustaría la opinión de ustedes. No entendí bien, disculpa. La pregunta era, ¿cuántos? Las Ayer, variantes, Nan, las Si variantes la anatómicas, anatomía, si la anatomía tenía que en ver la algo aurícula, con... que son las que finalmente producen mucha recurrencia. Discutíamos con el doctor Sáenz, ¿no? Sí. El uso de la ablación de la vena de Marshall es interesantísimo en ese caso y fue lo que más me llamó la atención revisando esto. Quisiera la opinión de ustedes. Brevemente, Chemi, porque tengo una Sí. pregunta para que Yolanda termine la discusión. La ablación de vena de Marshall en general se realiza solamente cuando son FA persistentes o flóteres atípicos que no han podido haber sido eliminados con la aborción por radiofrecuencia, ¿ok? Yo creo que ahora si el grupo no tiene una alta experiencia, yo
realizaría la ablación de la colización de la vena de Marshall exclusivamente cuando las demás técnicas no te permiten que el paciente entre en ritmo sinusal. Si es un laboratorio de experiencia en FA persistente, yo creo que se podría hacer de rutina. Yolanda, para terminar, porque ya nos van a quitar el micrófono, el Vanish 2, Te lo un van a mensaje arrancar. para... Sí, Sí, me lo va a arrancar Amaro, Te ya lo va a arrancar, mano. me está estamos viendo en con los tiempo. ojos bullidos. Ya estamos No, en queda un tiempo. minuto, lo tengo aquí. No, Mira, ya Amaro, son las aquí lo 7, tengo. ya son las 7. Mira, Dale. Yolanda, brevemente, Vanish Ajá. 2, un mensaje para la audiencia TV en isquémicos y ablación versus drogas antiarrítmicas en Venezuela. Vamos a ponernos en Venezuela y lo que debe ser. Lo que debe ser es lo que debe ser también en Venezuela. Aquí tenemos cómo hacer lo que debe ser. Hay cuestiones de recursos económicos como en todos los lugares, pero siempre se le debe ofrecer al paciente lo que se debe hacer. Y el estudio lo mostró claramente y el Vanish, que es su predecesor, este es el 2, también lo había demostrado. Esto es un mensaje para los cardiólogos clínicos y los hemodinamistas también, por favor. Cuando tengan un paciente con desfibrilador, es bien importante interrogar todas las variables que les da el desfibrilador. El desfibrilador es súper informativo y con esas arritmias registradas allí podemos tomar decisiones bien importantes que les salvan la vida a los pacientes. Entonces no es solo verles la batería y si descargaron o no. Hay una información muy importante que está recogida allí y debemos evaluarla si en conjunto, o sea, electrofisiología juega un papel relevante en el análisis de los desfibriladores por esa razón en específico. Y si ablación en pacientes isquémicos con taquicardia ventricular, no deje a ese paciente sufrir ni recibir descargas por el DAI de gratis. Ok, Muchas gracias, gracias, Yolanda. Yolanda. Juan Solamente José, 15 José segundos. Miguel. 15 segundos, Diez- Chami. Quiere decir 15 No. segundos, Chami. Habla 15 segundos. 15 10 segundos, Chemi. segundos de qué opinas del estudio donde participó Venezuela en la reacondicionar el marcapasos usados. Bueno, Importante. hubiese querido que Venezuela participase en los otros estudios que presenté, pero bueno, nos tocó esta realidad. Lo importante es que no fue una reesterilización, fue un refurbishment, fue un reacondicionamiento. No puedes trasladar la restricción que se hace simplemente limpiando con lo que hicieron ellos, que inclusive sacaban las tapas de plástico y los tornillos, ¿ok? Yo creo que ese es el punto más importante. No trasladar una simple reesterilización a lo que se hizo en ese estudio, que fue reacondicionamiento con los criterios de la FDA. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Excelente este bloque, de verdad. Hubiésemos pasado tal vez una hora más con ustedes porque hay mucho de qué hablar todavía. Pero bueno, es cuestión de tiempo y ahora vamos con el bloque de Juan, dame 10 segundos, porque me llamó la Dale. atención que estos muchachos, tú sabes, como no son intervencionistas, no hablaron nada del option, ni les parece que hay que cerrar la aurícula, sino que, bueno, nada, la ablación, y después que decían que... Pero si tenemos una opción a la anticoagulación, Sí. y este trabajo fue presentado por la Cleveland Clinic, en realidad son gente muy, 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 muy seria. Sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes no creen que nos deberíamos dedicar a escoger pacientes que se pudieran beneficiar de cerrar? Sí. Ya estás adentro, dentro de la aurícula, tienes la anatomía, lo tienes todo disponible y eventualmente este paciente se beneficiaría de evitarle la anticoagulación a largo plazo. Sí, sí es verdad, pues, porque los resultados me parecieron contundentes. Es un grupo pequeño, lo entiendo, pero fue muy serio el estudio. Chemi. Sí, bueno, el punto primero nos dio, desafortunadamente. Fueron las metas secundarias las que fueron a favor del oclusor de la orejuela izquierda. Y yo creo que en ese grupo de pacientes etarios, pues sería una muy buena opción, siempre y cuando tú tengas experiencia colocando el oclusor de la orejuela izquierda. No, por supuesto, por supuesto. Sí, Por supuesto. hay que esperar. Igual que la gente que hace la ablación, porque tiene Sí. que ser muy exitoso para que tú puedas asegurarte que la carga va a ser muy pequeña, de manera que el dispositivo Que no está funcione. exento de riesgo en manos expertas. Y es Sí, importante hacerlo como lo hicieron ahí, ablación y oclusión, no oclusión Total. sola sin ablación. No. Que es lo que Es a siempre veces se ablación hace aquí. primero. Ablación primero. Ablación primero. Hay unas situaciones técnicas de futuro cuando venga el campo pulsado, ver cómo se va a realizar ese tipo de energía cuando haya un oclusor, si eso podría tener algún tipo de dificultad por el tipo de catéter que se está utilizando. Es un punto que ya se verá más adelante. Pero yo creo que en personas mayores sería Esto una podría gran ser una ventaja opción.
ocluirle la orejuela, La oreja. siempre que tú tengas una buena tasa de éxito de la ablación. De la ablación. Muchísimas gracias. Excelente, Muchísimas gracias. Excelente, Gracias, gracias. muchachos. Chao. Bueno. Chao.